Veamos ahora qué ocurre con las instituciones y cuál es la relación entre las instituciones y los resultados en materia de la dependencia de recursos naturales. Países que tienen un punto de partida sólido, es decir, que hay unas instituciones fuertes, eh, cuando empieza, digamos, a desarrollarse el sector de industrias extractivas, son países que más bien pueden aprovechar y capitalizar esa situación. Por ejemplo, en Noruega el petróleo se descubrió en los años 60 y no ha sido un factor, digamos, generador de problemas o de retrocesos. Por el contrario, ha impulsado más el desarrollo y la calidad de vida en ese país. Y lo mismo ha pasado en Australia o en Nueva Zelanda o incluso en Chile. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con las condiciones iniciales. Si los países tienen como punto de partida un buen arreglo institucional, pues no hay ninguna razón para pensar que los recursos naturales se conviertan en un problema. Por el contrario, son sociedades que le exigen transparencia a los gobernantes, que exigen que se muestre la información, que se rindan cuentas, que se sepa qué se hace con estos recursos. Son países donde ya las democracias son muy sólidas, entonces pues los gobiernos no tienden a perpetuarse en el poder aprovechando los recursos que dan estas rentas. O, por ejemplo, son sociedades que utilizan estos ingresos adicionales para construir más bienes públicos, para mejorar la provisión de bienes públicos o para construir nuevas capacidades estatales, que como vimos en la clase sobre instituciones políticas, las capacidades estatales son el fundamento del desarrollo económico. La capacidad de administrar justicia, la capacidad de cobrar impuestos, todo eso es fundamental para tener una sociedad próspera. Entonces, se pueden usar las rentas del petróleo, de la minería, para reforzar esas capacidades. Eso es lo que han hecho los países, digamos, con buenas instituciones. Por eso se puede decir que en esos países esto ha sido una bendición, los ha impulsado aún más. Pero esos países donde las cosas han salido bien, que yo le adicionaría a ese grupo uno de los países africanos, Botsuana, que ha tenido un buen arreglo institucional y que ha sabido aprovechar muy bien las rentas de sus recursos naturales, que en este caso son los diamantes. Pues así como esos casos de éxito se cuentan con los dedos de una mano, los casos de fracaso son mucho más comunes y obvios para todo. Nosotros tenemos aquí el caso de Venezuela. Tenemos ejemplos muy cercanos que nos muestran cómo esto de los recursos naturales se puede convertir fácilmente en un problema o en una maldición. ¿Por qué? Porque entonces, si son sociedades con instituciones muy débiles, las rentas de estas actividades, por ejemplo, el petróleo, las capturan unos pocos para su propio beneficio, no para la sociedad como un todo. Pocos que tienden a perpetuarse en el poder, autócratas, que no van a respetar las reglas de juego de la democracia. Eso es muy común en África, es muy común, bueno, lo hemos visto en Venezuela, es un caso evidente, muy ilustrativo. También que estas rentas, entonces, en vez de convertirse en bienes públicos, se apropian por grupos de la población que los usan para su propio consumo y para su propio enriquecimiento, es la corrupción. O que la existencia de estas rentas pone a diferentes facciones, a diferentes grupos en conflicto. Entonces las sociedades se dividen para ver quién controla estos recursos. Las guerras civiles africanas son un excelente ejemplo de esta situación. Uno de los trabajos que está en la bibliografía de este curso, que es realmente interesante porque, digamos, construye todo este argumento de una forma muy elaborada, es el de Paul Collier, el profesor de la Universidad de Oxford, que muestra cómo esos conflictos en el mundo en desarrollo están casi siempre asociados a rentas asociadas a recursos naturales. Bueno, en Colombia no hemos estado al margen de esto. El petróleo ha sido un factor de conflicto y para no mencionar la cocaína, que es un recurso natural que ha sido, digamos, un factor que ha generado o ha estimulado, alimentado buena parte del conflicto colombiano. Eso lo vamos a ver más adelante en la clase sobre instituciones políticas. Pero también es cierto que en estos países con instituciones débiles se usan las rentas del petróleo no para construir capacidades estatales, no para tener un buen sistema judicial, un buen sistema de recaudo de impuestos, sino que más bien las sociedades consideran que no tienen que hacer eso porque van a vivir de la renta petrolera, entonces no desarrollan esas capacidades
y esto a su vez es un factor negativo para el bienestar y el avance de los países. Entonces, en estos casos se puede decir, sin lugar a dudas, que los recursos naturales son una maldición, pero es importante saber que hay otros casos donde son una bendición. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente tratar de que esto se vuelva algo bueno, no algo malo. Aprender las lecciones de quienes lo han hecho bien, no seguir los ejemplos de quienes lo han hecho mal. Y hay, digamos, unos aprendizajes y hay formas de hacerlo bien. El tener recursos naturales no es condenarnos al subdesarrollo. Por el contrario, hay muchos países que han avanzado, como decía hace un momento, a punta de recursos naturales y eso no ha sido un obstáculo para su crecimiento. Entonces, lo primero es que si hay muchos problemas con la volatilidad de los precios de estos productos, pues hay que contrarrestar esa volatilidad y los mercados financieros afortunadamente ofrecen posibilidades para hacer esto a través de coberturas. Se llama el uso de derivados. Vamos a ver casos de éxito en uso de derivados. México es tal vez el más emblemático de todos. Si la enfermedad holandesa está asociada a que cuando hay un auge exportador de estos productos básicos, la moneda se revalúa, pues hay formas de evitar esa revaluación. ¿Eso qué quiere decir? Que en esas épocas de auge el Banco Central tiene que comprar dólares, acumular reservas internacionales, evitar que se revalúe mucho la moneda. Eso también se hace común y regularmente por muchos de los países que saben manejar exitosamente la dependencia en productos básicos. También es muy importante que las rentas de estos recursos, por ejemplo las regalías, no queden concentradas en pocas manos y que haya mucha visibilidad sobre lo que se hace con estos recursos y participen muchos sectores en la discusión de cómo se asignan estos recursos, que no sean apropiados por unos grupos en particular, ni por unas zonas o unas regiones, sino que tengan, digamos, una distribución más equitativa. El caso más extremo de esto es cuando se le asignan esas regalías con una transferencia monetaria igual para cualquier ciudadano de ese país o de ese estado, como ocurre en Alaska. Esto probablemente no es lo conveniente en un país como Colombia, donde necesitamos estos recursos para construir bienes públicos y sobre todo necesitamos cerrar brechas socioeconómicas en nuestro país. Pero digamos que la transparencia absoluta es repartirle las regalías con un cheque igual para todos. También hay formas de evitar la inestabilidad fiscal y es, así se dependa de los recursos naturales, tener unas reglas fiscales que obliguen el ahorro durante las épocas de auge y que permitan desahorrar durante las épocas de caída de los precios de los productos básicos. Colombia tiene una de esas reglas fiscales. La estudiamos a fondo en el capítulo sobre finanzas públicas. Allá la podemos estudiar, pero simplemente decir que ese es un invento de países que dependen de productos básicos y cuyas finanzas públicas están expuestas a la volatilidad de esos precios de los productos básicos. Y también es muy común que para mejorar el manejo de los recursos naturales se establezcan fondos de estabilización o fondos soberanos como el de Noruega que vamos a comentar en un momento. Veamos el caso de las coberturas. Y lo voy a ilustrar con, como dije, con el ejemplo de México. México lo hace muy bien. México utiliza las opciones para ponerle un piso a sus ventas de petróleo, pero más particularmente para ponerle un piso a los ingresos del gobierno. Y se ha estudiado y hay documentos muy seriamente elaborados sobre esta materia y que muestran que México ha ganado en términos de su consumo a través del uso de estos instrumentos y de estas opciones para contener, mitigar los efectos de la volatilidad en los precios del petróleo. Incluso en esta gráfica se ve claramente lo que hace México. Miren la gráfica de la izquierda. La línea azul es el precio del petróleo, dólares por barril. Y cada año ustedes ven una lineecita horizontal roja. Ese es el precio al cual México hizo coberturas de su petróleo. Es decir, compró opciones que las ejerce si el precio llega a estar por debajo de ese nivel, por debajo de esa línea roja. Si el precio está por encima, no las ejerce y tiene un costo financiero. Ese costo es el costo de un seguro que no se utilizó porque no se materializó la contingencia. En Colombia no hemos podido hacer estas coberturas porque la ley
no era clara y los funcionarios públicos tenían mucho temor a pagar el seguro en épocas en las que no se iba a utilizar, porque muchos lo asocian, y lo asociaron en su momento los entes de control, a un detrimento patrimonial, un seguro que no se ejecutó. Y como aquí estamos hablando de cifras muy grandes, esos seguros pueden costar 100, 200 millones de dólares. Fíjense la gráfica de la derecha. Las barras rojas es lo que le costaba a México anualmente hacer esas coberturas. Entre 100, digamos en este caso 0,1%, 0,15% del Producto Interno Bruto mexicano. Esto es fácilmente 100, 200 millones de dólares, que pues en un año en el que no se ejercen son recursos que se botan a la basura, pero como todo seguro, siempre es mejor no tener que utilizar el seguro a tener que utilizarlo. Entonces, hay que verlo como esa seguridad, esa garantía ante la posible caída de los precios del petróleo. Fíjense, por ejemplo, lo que le pasó a México en el año 2015. El precio del petróleo se descolgó, la línea azul. La barrita roja estaba más arriba. ¿Qué quiere decir? Que México pudo vender su petróleo o una parte de su petróleo a $80 cuando el precio estaba a $30. Y eso le genera unos ingresos adicionales que amortiguan esa volatilidad o esa caída del precio. Obviamente hacer una cobertura del 100% de la producción es muy costoso, es muy difícil. Entonces México ha venido haciendo coberturas más o menos de una tercera parte, un 35% de la producción. Pero le da una tranquilidad que en un año como este, 2020, en la caída del precio del petróleo, no le va a dar tan duro a México como a Colombia. Colombia no tenía estas coberturas. Primero porque hasta hace poco la tesis dominante, insisto, de los entes de control es que estas coberturas en los años en los que no se utilizaban se podían asimilar a detrimento patrimonial. Y segundo, afortunadamente se hizo la aclaración legal y esa aclaración legal, digamos, está vigente en este momento, pero todavía el gobierno no ha aprovechado esto y ya no es momento porque ya con estos niveles de precio, pues ya es difícil hacer coberturas porque nadie espera que el precio caiga más. Una buena forma de mejorar el funcionamiento de una economía dependiente de recursos naturales es asegurar más transparencia en la distribución de estos recursos y sobre todo beneficiar a más grupos de la población, a que se irrigue más ampliamente estos recursos sobre toda la población. Esa fue la filosofía con la que se reformó el Sistema General de Regalías en el año 2011 y se hizo de diferentes maneras. Este gráfico aquí en la izquierda muestra cómo se distribuían los recursos del Sistema General de Regalías a partir de esta reforma constitucional del 2011. Y uso el verbo en pasado porque esto fue reformado nuevamente en diciembre de 2019. Entonces, esto que les voy a mostrar cambió, pero me ayuda a hacer un punto muy importante, y es que los recursos de las regalías se asignaron de una manera, primero, que benefició a muchos más colombianos. Fíjense la torta del 2011, que es la que está arriba a la derecha, las regalías directas, que eran las regalías que recibían los productores y también los municipios portuarios, pues eran más de la mitad de los recursos de regalías, estaban muy concentradas las regalías en estos grupos, y había una cuenta que se llamaba el Fondo Nacional de Regalías que trataba de hacer proyectos en todo el país, pero donde no tenía la capacidad de llegarle a la totalidad de departamentos y pues obviamente a todos los municipios de Colombia. Entonces era un fondo más bien para un grupo pequeño de beneficiarios de estos recursos que para la totalidad del país. Con la reforma se distribuyó se distribuyeron las regalías ampliamente por todo el territorio y se crearon unas figuras nuevas, interesantes, como por ejemplo, que las regalías se utilizaran para el ahorro, para pagar las pensiones de los empleados públicos del nivel territorial, de departamentos y municipios. Eso se llama el FOMPET, 7% para el FOMPET, 10% de las regalías para la ciencia y tecnología y 7% de las regalías para la implementación de los acuerdos de paz. Y queda como un residuo importante el Fondo de Ahorro y Estabilización, el FAE. Y como ustedes ven en la torta de la derecha, pues la distribución fue bastante amplia. Por ejemplo, en el caso del FAE, en el año 2019, el ahorro recibió el 16% de las regalías
el FOMPET el 7% de las regalías. O sea que podemos hablar que en la suma de estos dos fondos, recursos que no se gastaron, el año pasado se destinaron 23% de las regalías. Esto es muy importante. Precisamente por eso es que estos dos fondos fueron los primeros que sirvieron en la actual coyuntura del coronavirus para generar unos recursos para atender la emergencia, porque se había ahorrado un número muy importante de recursos allí. En el solo FAE había 3.700 millones de dólares. Entonces, esto es muy positivo. Y fíjense los recursos de inversión. Los recursos de inversión se distribuyen en dos grandes grupos. Las regalías directas, que son el 20% de esos recursos de inversión, y el 80% a dos fondos que van para todo el país en función de población, pobreza, necesidades básicas insatisfechas. Este era el arreglo que existía, con un elemento muy importante y es un elemento de gobernabilidad, de rendición de cuentas, que son los OCADs, que son los órganos colegiados de administración y decisión, que son órganos tripartitos donde gobierno nacional, gobierno departamental y gobiernos municipales se sientan a escoger los proyectos que se hacen con las regalías. Hay OCAD para los diferentes fondos, por ejemplo el de ciencia y tecnología, como por ejemplo el de los recursos para la paz, como por ejemplo el OCAD en las diferentes regiones para el Fondo de Desarrollo Regional y en todos los departamentos y municipios que reciben recursos del Fondo de Compensación Regional y de las asignaciones directas. Conclusión, un sistema mucho más robusto y más sólido para las regalías. Ahora, esto se reformó, como les dije, el año pasado en el Acto Legislativo 05 de 2019, donde se devolvió un poco al sistema anterior de darle más recursos, el 25% de la bolsa total, a los departamentos y municipios productores y a los municipios portuarios, 15% a los municipios más pobres del país, 34% en proyectos de inversión regional, 1% para actividades ambientales estratégicas y lucha contra la deforestación. Se mantuvo el 10% para ciencia y tecnología, se mantuvo el 7% para la paz, se redujo un poco el porcentaje de funcionamiento del sistema, pero si uno suma todos estos porcentajes, encuentra que se asigna el 95% de los recursos, con lo cual el ajuste lo hacen los fondos de ahorro, tanto el FOMPET como el FAE. Para estos fondos, pues ya hay mucho menos recursos. Este es un problema porque hacia adelante no vamos a tener entonces estos fondos y particularmente el FAE para administrar épocas de vacas flacas, que resultó ser muy importante y muy útil, pero en la medida que se distribuyan todas las regalías y no se ahorre, pues se viola un poco ese principio de estabilidad que es necesario tener cuando se sabe que estos son recursos cuyos precios son, por definición, volátiles. De manera que este es un tema importante hacia adelante. Este acto legislativo no ha sido reglamentado todavía. Lo ideal, el modelo a seguir, es la creación de un fondo soberano, donde en principio van todos los recursos de la renta, tomemos el ejemplo de Noruega, de la renta petrolera, van a ese fondo y ese fondo le da todos los años una rentabilidad al gobierno que se considera parte de sus ingresos para su presupuesto. Entonces, es el modelo que se está siguiendo en el mundo entero. Guyana, por ejemplo, acaba de descubrir petróleo, empieza a producir este año más o menos 500.000 barriles de petróleo por día, un país que no tenía petróleo, y lo primero que hizo fue crear su propio fondo para administrarlo con este tipo de principios, este tipo de criterios. Entonces, todos los recursos del petróleo, los impuestos de las empresas petroleras, las regalías, los dividendos de la empresa estatal petrolera, van a este fondo. Ese fondo los invierte generalmente en el exterior, generalmente en moneda extranjera, en una moneda dura. Así están invertidos, por ejemplo, los recursos del FAE colombiano. Y la rentabilidad de ese fondo, que en el caso de Noruega se estima del 4% anual, en términos reales, descontando la inflación, se le transfiere al gobierno nacional para la elaboración del presupuesto. Entonces, con el 4% de estos recursos, pues el gobierno cubre las necesidades que no logra cubrir con los ingresos no petroleros. Porque recordemos que estos son países que tienen IVA, que tienen impuesto de renta, otras actividades. Entonces,
con eso de cubrir la mayor parte de su presupuesto, pero lo que le falte lo cubre con la rentabilidad de este fondo soberano. El Fondo Soberano Noruego, por cierto, como se ve en la gráfica de la derecha, es hoy el más grande del mundo. Estamos hablando de $1 billón, $1 millón de millones de dólares. Entonces, en este caso, una rentabilidad real del 4% son 40.000 millones de dólares al año, que es parte del ingreso con el que trabaja el presupuesto de ese país. Conclusión, los fondos soberanos son el camino a seguir porque separan el día a día de los gobiernos de lo que ocurra con los temas petroleros. El petróleo va alimentando ese fondo y queda un gran acumulado, un gran activo para las siguientes generaciones. La generación actual no gasta la totalidad de los ingresos que van dejando estas rentas. Nosotros estamos todavía muy lejos de esto, pues nosotros seguimos viviendo del día a día, de los ingresos que nos va generando la caja del petróleo todos los años. No hemos acumulado para un fondo soberano, pero es parte de la tarea que tenemos que hacer, entre otras cosas, el día que los precios del petróleo estén más altos, sea posible ahorrar parte de esos recursos petroleros, y esto es lo que estableció la regla fiscal en nuestro país. Entonces, pues tenemos que pensar que una forma de volver el petróleo una bendición y no una maldición es tener un fondo. Incipientemente lo empezamos a hacer en Colombia con el Fondo de Ahorro y Estabilización con las Regalías, un fondo muy importante, ir construyendo un fondo soberano. Chile, por ejemplo, está hoy manejando el coronavirus con un plan fiscal gigantesco, mucho más grande que el colombiano, porque tiene sus propios recursos ahorrados, tiene su propio fondo soberano. Entonces puede darse el lujo de salir a hacer un gran plan de choque masivo sin tener necesariamente que ir a endeudarse, simplemente utilizando los recursos que había ahorrado. Tiene que haber una buena relación entre estos fondos y el presupuesto. Estos fondos alimentan el presupuesto, pero de una forma predeterminada, una forma que sea totalmente predecible, que se sepa año a año cuántos recursos le llegan al presupuesto y que el presupuesto no esté, digamos, reflejando, insisto, las volatilidades de los precios. El manejo de estos fondos es parte del trabajo que tiene que hacer un Ministerio de Hacienda, la gestión de sus activos y pasivos. Tiene deuda por un lado, pero tiene activos por otro lado. Ese es el caso de Colombia. Tenemos deuda, pero tenemos los activos, los 3.700 millones de dólares del FAE, que se ahorró entre el 2011 y el 2019. En qué invertir estos fondos es fundamental para que sean fondos seguros, para que las inversiones sean líquidas, para que los portafolios tengan una buena rentabilidad. Eso requiere un manejo profesional. En Colombia ese manejo profesional lo hace el Banco de la República, es quien ha manejado el Fondo de Ahorro y Estabilización. De esos fondos no se puede gastar. El único que puede gastar es el presupuesto, que recibe entonces una transferencia de esos fondos, y por supuesto tienen que estar totalmente auditados, vigilados y con una rendición de cuentas. Este es el estándar que se debe adoptar para la creación de estos fondos. Un país puede depender de recursos naturales, pero si tiene estos fondos bien montados, le va a ir bien. Va a hacer las cosas bien, no va a generar problemas el que dependa de recursos naturales. Conclusión. Los recursos naturales pues pueden ser fuente de problemas y pueden generar grandes desafíos, pero también se pueden convertir en una bendición. Es decir, no estamos condenados a que si tenemos petróleo esto va a ser problemático. No, hay forma de tener petróleo, tener minería y hacerlo bien, que eso estimule el desarrollo económico de un país. No hay nada inherente a los recursos naturales que impida que un país se pueda desarrollar con ellos. Hay riesgos, hay muchos peligros, hay muchos más casos de fracasos que de éxitos. Y en un país fragmentado, dividido, con instituciones políticas débiles, pues naturalmente esto se vuelve en un factor que puede ser un potenciador de todos esos problemas. Pero si el país logra montar unas buenas instituciones, los recursos naturales pueden ser una gran herramienta de desarrollo. Ahora bien, hay cómo manejar los problemas macroeconómicos, las fluctuaciones, las volatilidades, entre ellos las coberturas. Es algo que nosotros en Colombia debemos hacer, no le debemos tener miedo, sino que debe ser una política también muy predeterminada. Se va a cubrir un porcentaje de la producción de petróleo, se van a utilizar coberturas en modelos similares al que utiliza México,
y eso nos ahorraría en momentos como el actual una pérdida de ingresos fiscales que vamos a tener desafortunadamente y que hubiéramos evitado si tuviéramos esas coberturas. Entonces, conclusión, esto no es una situación donde tengamos que, digamos, estar condenados a que si dependemos de recursos naturales nos va a ir mal. No, nos puede ir bien, podemos hacer las cosas bien. En general, en Colombia hemos ido reforzando el marco institucional para manejar estos recursos naturales exitosamente y podemos todavía perfeccionarlo aún más. Es más que decirle no a los recursos naturales, es hacerlo bien. Más que el qué, es el cómo. Hay formas de hacerlo bien y la experiencia internacional nos puede dar muy buenas lecciones en esa materia.